Un abrazo, un cordial saludo a nuestro coordinador Luis Mendoza, un cariñoso y afectuoso saludo a mis compañeros allá, al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Estuvimos ausentes unos días, pero aún a distancia estamos y estaremos en el pueblo dominicano. En el día de hoy quisiera referirme a dos temas que tal vez tienen un corte técnico, jurídico, pero que impactan necesariamente la realidad de todos los dominicanos. Me voy a referir a los que emitió el Tribunal Constitucional de la República Dominicana como custodio, como, vamos a decir, como ente fundamental a la Constitución Dominicana. Constitución es el que tiene que velar por la sana y correcta aplicación del texto constitucional, sobre todo cuando se desvían de su contenido los legisladores o de los procedimientos que marca la Constitución para la aprobación de cualquier texto constitucional. Y referir a dos sentencias. Una sentencia que declara inconstitucional es 15, la ley 6-02 del tribunal que tiene que ver el proceso penal, Código Procesal Penal. Esta ley fue declarada inconstitucional, la ley 10-15. Por igual, la ley que crea el DNI y los mecanismos de inteligencia del Estado, la 1-24, que esa fue recién aprobada en este año, fue una ley muy controversial. Vamos a analizar primero la ley 10-15. La ley 10-15, esta ley lo que hace es modificar 2, que fue aquella famosa ley que aprobó el Código Procesal Penal. Si nos retrotraemos al año 2002, nos recordamos que había una gran cantidad y se hablaba de que nuestro Estado tenía matices muy inquisitorios. Por ejemplo, pues, era la misma persona que tenía a cargo la persecución de la infracción y las garantías durante la fase preparatoria, el que hacía la investigación y que presentaba esa sumaria que luego se conocía en un juicio. Solamente había una oralidad en la fase de juicio, pero los casos, esencialmente, ese juez de la instrucción era ley, batuta y constitución. Tenía a cargo la investigación, era el juez de garantías y finalmente era quien decidía si daba o no apertura a un juicio para que se conociera el fondo del asunto. Se hablaba y se acusaba ese viejo código de instrucción criminal de ser inconstitucional, como de efecto sí tenía muchos matices y aspectos inconstitucionales, muchas leyes que convivían con ese código que obligaban a otorgar una prisión preventiva automática, pero pues todas estas críticas que se le hacían generaron la ley 76-02, que es el famoso Código Procesal Penal, un código que generó el ingreso a la República al sistema adversarial, un sistema que entre otros méritos a los derechos fundamentales, la constitucionalización de ese proceso penal, la separación entre las funciones de investigación y las funciones de acusación. Por ejemplo, atribuye al Ministerio Público la función de investigar, coloca al juez de la instrucción en una función de juez de garantía durante la etapa preparatoria, es aquel que conoce de las medidas de coerción, si hay mérito o no para las medidas de coerción. Se establecen en ese código también unos presupuestos mínimos que debe cumplirse para aplicar las diferentes medidas de coerción. Un amplio catálogo de medidas de coerción que pueden aplicarse mediante, en ese plazo de investigación. Bueno, en fin, genera una serie de garantías que luego fueron criticadas por la sociedad dominicana porque le atribuyeron a ese código el aumento de la criminalidad. Incluso alguno de los comentaristas se refería que era un código, no un código, que era un código que hacía daño a la sociedad. Particularmente nunca compartimos esa visión, porque al fin de cuentas el respeto a los derechos debe ser algo consustancial a la persecución del crimen y el delito. Y esto no implica que no se persiga el crimen y el delito, pero debe perseguirse el crimen y el delito asociado a las reglas del derecho y al debido proceso. Bueno, pues como remedio a ese hipergarantismo del que se acusaba a ese Código Procesal Penal, se aprobó una ley bastante amplia, que fue la ley 10-15,
que para muchos fue un retroceso en la garantía, para otros fue un avance que permitió tal vez resolver algunas debilidades procesales que se tenían en ese código. Por ejemplo, el Código Procesal Penal establecía una clasificación entre acción privada, acción pública, instancia privada y acción pública pura. La primera, la acción privada, solamente podía impulsarse si una persona así lo deseaba, la que resultaba afectada. Se hizo un catálogo respecto a ellas, por igual las de acción pública e instancia privada, como las de acciones puramente públicas. Se reclasificó todo esto en la ley 10-15. Se ampliaron los plazos de caducidad de los procesos. Esto es que la acción, vamos a decir que se extinguía si pasaba más de cierto plazo. Por ejemplo, si pasaba más de 3 años, este plazo se amplió a 4 años, se generó unas condiciones más flexibles para los plazos para interponer los recursos de apelación. En fin, revoluciona todo el conjunto de esa normativa procesal penal para ajustarla al respeto, como decían los que lo impulsaban, a los derechos de las víctimas. Es decir, que se generó un código que decían muchos más adecuado a la realidad social dominicana. Bueno, pues ese código, esa modificación que se hizo con la ley 10-15 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Dominicano recientemente. Y la razón es una razón que lamentamos muchísimo, porque revela las falencias que tienen nuestros congresistas y que tienen los técnicos que también asesoran en el Congreso Nacional. Pues la razón que da es una razón de procedimiento. Este código, esta ley 10-15, cuando se aprueba, el Ejecutivo de entonces, estamos hablando de 2015, le hizo unas observaciones. El Poder Ejecutivo puede hacer observaciones a las leyes como parte de sus atribuciones. Bueno, pues el Ejecutivo le hizo observaciones y las envió a la Cámara de Envío, que fue el Senado de la República. Esas observaciones solamente la aprobó esa Cámara y no la envió a la Cámara de Diputados como manda el procedimiento constitucional. Ahora, cuando el Tribunal Constitucional examina ese procedimiento, se da cuenta que efectivamente no se cumplió con el proceso constitucional que la ley manda para aprobar una ley. Y luego de hacerle estas observaciones de parte del Poder Ejecutivo. El curso que debió seguir fue observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Envío, que era el Senado, luego a la Cámara de Diputados, y si la Cámara de Diputados ratificaba esas observaciones, bueno, pues sí procedía el siguiente paso, que era su publicación. En este caso, no se cumplió con ese proceso. Y es lamentable, porque si bien es cierto que muchas de las modificaciones de esa ley no la compartíamos, sí realmente enmendó muchos errores que se fueron en ese Código Procesal Penal originario, en la Ley 76-02, y ahora se corre el riesgo, si en el plazo que está dando el Tribunal Constitucional para aprobar una ley que ratifique esa anterior o que de alguna manera enmiende los errores que se le atribuyen al Código Procesal Penal, hay muchos procesos que corren riesgo, sobre todo los que tienen que ver con la duración del proceso y muchísimas garantías concebidas a la víctima que actualmente podrían perderse. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue darle un plazo de 1 año al Congreso Nacional para que tratara de aprobar una ley que subsane ese error procedimental que dio lugar a su declaratoria de inconstitucionalidad. Y ya finalmente quisiéramos referirnos a la ley del DNI, la famosa ley 1-24 que creó el DNI. Esta ley desde el inicio estuvo lleno de muchas controversias, a pesar de que lo aprobaron las 3 fuerzas políticas principales de la República Dominicana. Escuchemos bien esto aquí. Y con una mayoría bastante significativa en cada una de las cámaras. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional examina esta ley, hay muchos aspectos que fueron señalados, que fueron cuestionados, sobre todo aquellos que tenían que ver con invasión a la privacidad sin la intervención de las autoridades judiciales correspondientes. Bueno, esto generó una alarma. También aspectos que tenían que ver con el secreto periodístico también generó alarmas de parte de los medios de comunicación. Todo esto generó una comisión que produjo un proyecto de modificación de esa ley del DNI. Sin embargo, cuando el Tribunal Constitucional lo declara, como de hecho lo declaró recientemente inconstitucional, esta ley del DNI no se refiere a esos aspectos que de hecho ya fueron objeto de un análisis y de la presentación de observaciones
que inclusive contó con la participación de miembros de la prensa, con periodistas destacados, con medios de comunicación, con comunicadores de mucho relieve, y que de alguna manera se iba a someter y discutir para enmendarlos en el Congreso Nacional. Pero no fue esa la razón, y hay que aclarar esto aquí, esa no fue la razón por la que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta ley. La razón por la que lo declara inconstitucional también fue una violación del procedimiento. Y eso lo dijimos nosotros en su momento. Esa ley, por su naturaleza, es una ley orgánica, es una ley que tiene que ver con la seguridad del Estado, ¿no? Es una ley que tiene que ver con una estructura esencial que fue creada precisamente para velar por la seguridad interna y exterior del Estado. Y por otra parte, también afecta derechos fundamentales, y ambos criterios establece la Constitución, obliga a seguir un procedimiento de aprobación reforzada de las 2/3 partes y darle la categoría por vía de consecuencia de una ley orgánica, cosa que no se hizo. Era que ya incluir nuestra intervención de manera que efectivamente al observar que no tratamiento de ley orgánica, a pesar de que fue importante legisladores que tal vez a las 2/3 le dio la categoría apropiada, bueno, pues declaró inconstitucional también esta ley. Llamamos la atención respecto a estos dos fallos que ha dado el Tribunal Constitucional, que es un llamado de atención. Primero, respecto a la calidad de los legisladores, para que el ciudadano tenga cada vez más cuidado a quién elige como su diputado, como su senador, que no es a cualquiera que puede elegir. Y segundo, a los técnicos que están implicados en el entorno del Congreso Nacional y del mismo Palacio Nacional en los momentos en que ocurrió, bueno, para que traten de evitar situaciones como esta y en leyes inconstitucionales que afectan, cuando son declaradas como tal, a la mayor parte de los ciudadanos.